YouTube las clases, así que ese también es otro motivo por el cual a veces no hay toda la presencialidad que uno espera en estas clases. Pero no hay problema, lo importante es que ustedes lleguen al material, puedan escuchar las clases en el momento que sea. Ayer tuvieron la plenaria con Rodríguez Arauco respecto de la obligación dineraria. Sí, hoy vamos a continuar con ese tema, por supuesto. Así que les recomiendo que si el que no pudo escuchar la clase lo haga por el canal de YouTube, lo busque, que seguramente debe estar ya subida o la van a estar subiendo durante el día de hoy seguro, porque se suben enseguida las clases, para poder comprender un poco esta continuidad, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema de los intereses, ¿sí? La parte de intereses moratorios, intereses compensatorios y demás, en la obligación de dar suma de dinero. Les quería un poco comentar que la bibliografía de este tema, creo entender que puede confirmar horario del parcial y modalidad, va a ser por el campus, va a haber algunas preguntas de ensayo, otras múltiple choice, de distintas características. Sé que Roberto Lustonó está armando un parcial uniforme para todas las comisiones, o por lo menos entre todos los docentes se están elevando las preguntas correspondientes, y obviamente después cada comisión va a corregir sus alumnos, ¿no? Desde ya. Así que ustedes tienen incluso una clase más, yo creo que el lunes tienen una clase de repaso, así que ahí, que la van a tener con Carlos Brum, ya para el lunes, por supuesto, van a tener más detalles. Yo no les puedo dar más detalles porque desconozco, y el horario tampoco, no sé si va a ser todo en el mismo horario o cada uno será en el horario de su comisión, eso desconozco cómo está implementado. Tengo que pensar que será así, pero no lo sé. No quiero decir algo que no sé, que desconozco, ¿sí? Perdón, buenas tardes. El lunes es feriado, me están poniendo, claro. Entonces, no sé cuándo tienen la clase de repaso, no sé si tienen alguna clase de repaso con algún docente. Yo no tengo información para poderle transmitir con relación a eso. Así que estén atentos a ver si mañana viernes, en alguna de las comisiones, o sobre todo en la comisión de Roberto Lustonó, anuncien o hagan algún anunciado por el campus general para todos, ¿sí? Bien. Profe, Sí. el lunes iba a continuar Rodríguez, el profesor que dio ayer la plenaria, que le faltó dar algo y dijo que iba a continuarla el lunes. No sé en qué horario todavía. La hará igual aunque sea feriado. La verdad sí, que... Sí, nosotros le dijimos que sí, que la diera igual. No importaba, sí. Bueno, no quizás sé. entonces para el lunes, capaz que Rodríguez Arauco ya va a tener alguna información precisa para todas las comisiones. Yo creo que igual la modalidad y el horario y demás, apenas esté consensuado o apenas esté decidido, se va a publicar en el campus, ¿sí? Todavía yo no tengo ninguna información al respecto. Pero bueno, como sabemos que entra hasta dinerarios inclusive en el contenido, así que un poco es eso. Yo lo que le quería comentar era que yo le encargué a Claudio Oviedo que subiera al campus de la comisión la bibliografía para el tema de dinerarias. Hay un trabajo, una publicación de Pizarro que habla sobre la deuda de intereses, y también un fallo, que el fallo es el fallo, por un lado, es un fallo de la Cámara de Mar del Plata sobre este tema de la tasa de interés, y a su vez otro artículo le pedí que subiera de Tomás Marino, que es otro integrante de la cátedra, que ha publicado un artículo vinculado a las deudas de valor y la relación con estos fallos que vamos a ver hoy el comentario, por lo menos cuál es la conclusión a la que han llegado y los cambios. O sea que la bibliografía la van a tener en el campus. La bibliografía va a ser la publicación de Pizarro, ¿sí? Sobre la deuda de intereses, la lectura del fallo de la Cámara de Mar del Plata y el artículo de Tomás Marino, Deudas de Valor e Indemnización, que es un comentario a ese fallo de la Cámara de Mar del Plata. Bien, bueno, entonces vamos a
a continuar entonces con esto, independientemente de la parte que le haya faltado a Rodríguez Arauco para completar la parte general del tema de obligaciones de dar sumas de dinero. Y nosotros vamos a ver un poquito el tema de algunos artículos que tienen que ver con los intereses. Porque fíjense ustedes que cuando estamos en una obligación de dar suma de dinero, en principio nosotros nos preguntamos cómo se repara el incumplimiento de un deudor de dar suma de dinero. Es decir, un sujeto que debe suma de dinero, ¿cómo se repara? Bueno, hasta ahora el concepto que ustedes tienen es que lo que debe son los daños moratorios, los intereses moratorios, la indemnización. Bueno, los intereses para el deudor moroso es lo que va a configurar la indemnización. Básicamente nosotros vamos a hablar un poquito de intereses en general. Nosotros podemos ubicar a los intereses conceptualmente como aumentos que sufren las sumas de dinero. Y esos aumentos que sufren las sumas de dinero pueden deberse a distintas circunstancias. Pueden haber intereses compensatorios o lucrativos, como fruto civil del capital, como el precio que se paga por el uso del dinero ajeno. En ese caso es un interés lucrativo o compensatorio. Y otros intereses que tienen que ver con el incumplimiento de la obligación de dar suma de dinero por parte del deudor, es decir, los intereses moratorios, ¿sí? Uno es como ganancia o precio por el uso del dinero ajeno, lucrativo o compensatorio, y el otro moratorio o punitorio, que ahora vamos a ver la diferencia, el código hace una diferencia, que tiene que ver, o que se van a aplicar cuando hay un incumplimiento de dar una suma de dinero. Dentro de estos temas, fíjense, ustedes van a ir al artículo, vamos a empezar, ustedes tienen una obligación de dar suma de dinero a partir del artículo 765. Entonces allí tienen toda obligación de dar suma de dinero de curso legal, obligación de dar suma de dinero en moneda extranjera, y etc. En el caso nuestro, en los temas que vamos a ver hoy, es a partir del artículo 767, que tiene que ver con los intereses compensatorios, intereses moratorios, punitorios, anatocismo, etc. Dentro de las clases de intereses, entonces, podemos ver en general que los intereses pueden ser convencionales, las partes pactan qué tipo de interés se va a pagar, sean lucrativos o sean moratorios, es decir, las partes pactan en el momento de la formalización del contrato cuál es el interés que se va a cobrar, por ejemplo, cuando se toma un préstamo, cuál es el interés que el banco cobra por el uso de ese dinero, ¿no? Entonces tenemos el interés lucrativo. Y el interés moratorio, también vas a ver, se puede pactar en un contrato cuál es el interés o cuál es la tasa de interés o sobre qué tasa se van a liquidar los intereses moratorios en caso de incumplimiento. También el código hace diferencia al interés punitorio en el artículo 769. Entonces, fíjense, la doctrina durante muchos años dijo que el interés punitorio era el interés moratorio pactado, ¿sí? Que cuando hablamos de intereses convencionales, tenemos el interés lucrativo, como dijimos, el interés moratorio y también el interés punitorio. El interés punitorio, hoy en nuestro código, lo diferencia del interés moratorio común general, porque el interés moratorio común es el interés que se paga o que se debe por el incumplimiento en el tiempo oportuno de la relación obligacional, o sea, de la prestación, el incumplimiento de la prestación. Por demora en el incumplimiento de la prestación. Al estar en mora, debe los intereses moratorios, hasta el día de su efectivo pago. Pero fíjense que el 769 dice intereses punitorios, que esta es otra categoría, Esa categoría dice, los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Ustedes vieron cláusula penal que se rige, que en el código está en el 790 y siguientes, ¿no? Entonces, ¿qué hace este código? Diferenciar el interés moratorio clásico, tradicional, del interés punitorio. Al diferenciarlo, o al relacionarlo con la cláusula penal, esto exige que el interés moratorio, el interés punitorio pactado, sea un poquito más elevado que el moratorio común, tradicional. ¿Por qué? Porque va
a tener la finalidad de, o va a operar como una cláusula penal. Es decir, su finalidad va a ser compulsiva en cuanto a que motive al cumplimiento al deudor por su gravosidad, porque sabe que va a ser, si no cumple, le van a liquidar intereses punitorios y estos van a ser más elevados. Entonces ahí tenemos un plus que lo hace más gravoso para el deudor. Esto hace su función compulsiva. Y también su función indemnizatoria, porque ¿qué es lo que va a indemnizar el interés punitorio? Los daños moratorios, la falta de cumplimiento en el tiempo oportuno de la obligación. Entonces, decíamos convencionales. Estos están dentro de la categoría de los intereses convencionales. Pero también hay intereses legales. La misma ley va a indicar que se deben intereses en determinadas circunstancias. Entonces, hay muchas situaciones donde el mismo código, después les voy a dar algunos ejemplos de algunos artículos que pueden tomar nota como ejemplos de intereses legales, donde la ley misma dice que tiene derecho a reclamar los intereses. Puede, para que sean ejemplos clásicos sobre instituciones que han visto, fíjense en el caso del pago por terceros. Cuando ustedes estudiaron pago por terceros, ¿sí? Decíamos de la acción de mandato, de la acción de gestión de negocios, ¿sí? Y en esos casos, esas acciones que tenía el tercero para recuperar lo pagado, decíamos que estos tenían derecho a reclamar los intereses devengados, ¿sí? Desde el momento en que efectivamente cancelaron la deuda, es decir, le pagaron al acreedor, y hasta el momento en que el deudor efectivamente le pague al tercero. Ahí tienen ejemplos donde efectivamente, o también en la acción de enriquecimiento, ¿no? Es decir, los intereses devengados. Esos intereses son de origen legal, por eso decimos que toda vez que la ley hace referencia a intereses, tenemos que encuadrarlos dentro de esta categoría de intereses legales. También, cuando no hay intereses legales, bueno, entre algunos artículos que pueden ir anotando como ejemplos de intereses que surgen de la ley, efectivamente que surgen del código, artículo 1592, 1791, 1785, 1795, 1433, 1408, 2400, 1328, entre algunos ejemplos que tienen que ver con diversas instituciones. Se habla del mutuo, se habla de la cuenta corriente bancaria, se habla de las deudas colacionables en las sucesiones, etc. Hay distintas hipótesis en estos artículos donde efectivamente, si ustedes los ven, ahora no los vamos a leer para no detenernos en las explicaciones, pero ustedes con estos números pueden buscarlos y ver efectivamente que el texto dice que se deben resarcir o se deben abonar los intereses generados, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos artículos hacen alusión a la obligación de pagar intereses. Entonces, por eso decimos, estos son intereses retributivos, intereses de origen legal. Bueno, ¿qué pasa cuando los intereses no surgen de la convención de las partes y tampoco surgen de la ley en forma puntual, ¿no? Entonces, el código dice, los jueces van a fijar los intereses que corresponda abonar. Ahí hay toda una explicación que vamos a distinguir en cuanto a cada artículo en particular, ¿no? Esto es en general. Entonces, en general los intereses pueden ser convencionales, legales o judiciales. Esto es común para tanto el compensatorio como para, o lucrativo, como para el moratorio. Ahora después vamos a analizar cada uno. Fíjense este artículo 767 sobre intereses compensatorios. Esto es un poco lo que les acabo de decir, es un poco una introducción, una reseña general en cuanto a la importancia de la clasificación de las distintas clases de intereses. Entonces, intereses compensatorios, ¿no? Acá el 767 dice, la obligación puede,
Esto es importante para poder interpretar adecuadamente este artículo. La obligación puede llevar intereses. Entonces, esta primera parte de intereses compensatorios, la doctrina que va a entender que como regla general no se deben intereses compensatorios, salvo convención de partes, salvo que la ley lo indique, o salvo que, de acuerdo a las circunstancias del caso, el juez considere que se deben intereses lucrativos o compensatorios. ¿Sí? Esta es la interpretación que la doctrina hace de este 767 en cuanto a intereses compensatorios o intereses lucrativos. Acá Paula pregunta, ¿el punitorio es una especie de moratorio? Sí, se puede decir que es una especie de moratorio, pero es más gravoso, tiene un plus que hace diferencia con el otro, porque este código, digamos, relacionarlo con una cláusula penal, considerarlo el interés punitorio como un ejemplo de una cláusula penal, de una obligación dineraria, porque fíjense que en cláusula penal en general, ustedes ¿qué vieron como parte general de la cláusula penal? Que cualquier objeto puede ser objeto de una cláusula penal, cualquier prestación puede ser objeto de una cláusula penal, ¿no? Puede ser dinero, puede ser la entrega de una determinada cosa. Entonces, cuando se habla de obligaciones de dar suma de dinero, la cláusula penal es dar más dinero en función de un interés que se llama punitorio, ¿sí? O sea, es una especie de, sí, de moratorio, pero más gravoso. En ese sentido lo ha interpretado la doctrina y de mayoritaria en cuanto a acá dice, no se rige por la cláusula penal. Claro, se rige por la cláusula penal en cuanto a que se aplican las normas de la cláusula penal en cuanto a sus características, ¿sí? Es decir, que Muchas sea gracias. compulsivo, que ¿en qué influye? Le estoy contestando a Mabel cuando dice, ¿a Paola ya le contesté? Bien, ahora le estoy contestando a Mabel. Sí, sí. Bien, entonces, ¿por qué? Porque la cláusula penal, ustedes recuerden que tiene dos funciones, compulsiva e indemnizatoria. La función compulsiva es, yo inserto esta cláusula ¿para qué? Y para que al deudor le convenga más cumplir con la prestación que incumplirla, porque sabe que si la incumplo, el acreedor va a ejercer las acciones para dar cumplimiento a la cláusula penal moratoria, o la cláusula penal compensatoria. Entonces, y indemnizatoria, bueno, obviamente, si tengo que darle lugar a dar cumplimiento a esa cláusula penal, esa va a representar la indemnización que le debe el deudor al acreedor. Entonces, volviendo un poquito al 767, que estamos en los intereses lucrativos o compensatorios. Los intereses lucrativos de acuerdo, compensatorios, de acuerdo al 767 y la interpretación de la doctrina, es que al decir la obligación puede llevar intereses, quiere decir que esta expresión puede me está indicando que la regla general es que, como regla general, no se deben intereses compensatorios, salvo convención de las partes, salvo que surja de la ley, como recién poníamos los ejemplos de los intereses retributivos, o de los usos y costumbres. Fíjense cómo dice el artículo, ¿no? Y son válidos los que hayan convenido entre acreedor y deudor, convención de partes, como también la tasa fijada para su liquidación, ¿sí? Es decir, se fija la tasa sobre la cual se va a utilizar, el porcentaje sobre el cual se va a utilizar para liquidar esos intereses. Si no fuera acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos que habitualmente se use determinada tasa o se liquiden determinados intereses, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Entonces, acá en el 767 lo que está diciendo, que en el marco de los intereses lucrativos o compensatorios o retributivos, se denominan de las tres formas, tienen estas modalidades. Fíjense que hay distintas tasas de interés, y en las tasas de interés que se aplican para este tipo de préstamos, por ejemplo, ustedes en general van a ver que existe la tasa pasiva y la tasa activa. La tasa pasiva, por ejemplo, es la tasa que el banco le paga a las personas que depositan dinero, por ejemplo, en una caja de ahorro 30 días.
ese depósito genera un interés. Y ese interés, en realidad, es la resultante de la aplicación de la tasa pasiva promedio del banco. La tasa pasiva, en general, es menor en su porcentual que una tasa activa, que justamente, hablando de intereses lucrativos, la tasa activa es la tasa que cobran los bancos cuando otorgan préstamos. Ustedes, si han ido a algún banco alguna vez a solicitar un préstamo, han visto que la tasa que le cobran por la obtención de ese préstamo es mayor que la tasa que le paga el mismo banco por la caja de ahorro que ustedes pueden tener un pequeño dinero allí y que genera una renta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Porque los componentes de las tasas son distintos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de interés lucrativo o compensatorio, generalmente se está hablando de una tasa activa que es la que se cobra por los préstamos, por ejemplo, la que cobra el banco por los préstamos en dinero. Fíjense que las tasas de interés en general pueden estar compuestas por distintos componentes, porque para llegar a ese dígito, ¿no es cierto?, al porcentaje, ¿no?, a ese número que va a identificarnos la tasa, para llegar a ese porcentaje se tienen en cuenta distintos elementos, distintos componentes. Por un lado, la renta pura del capital, pero por otro lado, que esa sería la tasa en interés pura, por otro lado, otros componentes que también le llaman escorias, también le llaman tasa de interés aparente, que van a tenerse en cuenta para integrar esta tasa. Por eso hay tasas más altas y tasas más bajas. Por ejemplo, se tiene en cuenta para llegar a la determinación de la tasa la prima o un porcentaje o una estimación por desvalorización de la moneda. También se tiene en cuenta la intermediación bancaria, los gastos financieros, ¿sí? También se tiene en cuenta la cotización o el riesgo cambiario de la moneda, porque fíjense que no es lo mismo una tasa de interés que se fija por un préstamo en pesos que por un préstamo en dólares, ¿no es cierto? Entonces, habitualmente, si se presta dinero en dólares, la tasa de interés es menor que si se presta dinero en pesos, cuya tasa de interés es mayor. ¿Por qué? Porque ahí también entra a jugar el riesgo bancario de la propia moneda. Entonces, estos elementos, por ejemplo, un seguro por insolvencia también, el riesgo de incobrabilidad, lo que le llaman, ¿no es cierto?, a nivel financiero, riesgo de incobrabilidad, entonces eso también va a integrar la tasa. ¿Y por qué? Porque, bueno, el riesgo de insolvencia del posible deudor, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen que son los componentes de la tasa y hacen que la tasa, obviamente, sea mayor. Bueno, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con esta diferencia entre las distintas tasas que pueda haber, como para que ustedes, hay tasas fijas y tasas variables, ¿sí? Muchas veces ustedes vieron que a veces en algunos momentos los bancos han ofrecido préstamos a tasa fija. Entonces dice, bueno, una tasa fija de tanto por ciento anual, ¿no? Y ustedes saben que durante toda la vigencia del contrato de préstamo, ustedes van a devolver eso a esa tasa. Y otros dicen son préstamos a tasa variable, que quiere decir que por determinados periodos, o los de periodos que se pacten, se va a aplicar una tasa que es variable, que quiere decir que va a ser la tasa que esté vigente en el mercado en el momento de la realización del pago, en el momento de la liquidación de la cuota que corresponda, para aplicar los intereses. Tasa fija o tasa variable. Por eso es que cuando es tasa variable, obviamente, siempre el que toma el préstamo es más cauteloso, más cuidadoso, porque sabe que está sujeto a una variación de la tasa y esto a veces cuestiones de desequilibrio financiero, de inestabilidad económica, como se caracteriza en nuestro país por este tipo de situaciones, hace que se ofrezcan ciertos préstamos a tasas variables y uno desconoce con qué tipo de tasa de interés va a estar terminando de pagar el préstamo, ¿no? Entonces, esos son riesgos que asume el tomador, ¿no? El tomador del préstamo. Bueno, entonces decíamos que los intereses compensatorios
de acuerdo al 767, tienen esta estructura. Por eso es importante el tema de la tasa. ¿Por qué? Porque fíjense, dice, si no fue acordada por las partes, o sea que no surge del contrato cuál es la tasa de interés aplicable, ni surge de las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. O sea, finalmente, si corresponde aplicar una tasa de interés lucrativo o compensatorio, y no surge de ningún otro lado, los jueces pueden determinar la tasa de interés aplicable. Eso es en cuanto a los intereses compensatorios. Por otro lado, fíjense que también tenemos el tema de los intereses moratorios. El 768 habla de los intereses moratorios. ¿Qué significa este tema de intereses moratorios? Intereses moratorios es, en realidad, qué es lo que debe pagar, cuál es la indemnización por incumplimiento del deudor de una suma de dinero. ¿Cuáles son los intereses que debe el deudor moroso? Los intereses que debe el deudor moroso en realidad también tiene estas tres categorías. Son aquellos que las partes pactaron en el contrato. Entonces va a decir, la tasa se determina por lo que acuerden las partes, por lo que dispongan las leyes especiales, y el subsidio por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Así dice el 768. Entonces nosotros vamos a analizar un poquito este tema y nos vamos a detener porque fíjense que con relación a este tema de la tasa de interés o de los intereses que debe el deudor moroso, hubo algunos cambios, ¿no es cierto?, como antecedentes y actualmente por la jurisprudencia. ¿Cuál es el antecedente de este artículo? El antecedente de este artículo era el artículo 622 del Código Civil de Vélez. El Código Civil de Vélez decía que el deudor debe los intereses pactados, debe los intereses que surjan de las leyes, y si no surge de ninguno de los dos lados, los jueces van a determinar el interés que debe pagar el deudor moroso. En realidad, el 622, como parte final, decía, los jueces son los que van a determinar cuál es el interés que debe el deudor moroso. Y esta tercera opción, en forma subsidiaria, ¿no?, que es el juez, es en forma subsidiaria, cuando no surge de la convención, ni surge de la ley. En forma subsidiaria, el punto C va a decir, en subsidio por las tasas que fijen según las reglamentaciones del Banco Central. En realidad, lo que se interpreta aquí es que si bien hace referencia a las tasas que publica el Banco Central, en realidad son los jueces los que se sirven de esas tasas oficiales que publica el Banco Central para decidir cuál de esas tasas son las que corresponden aplicar a la suma de dinero o al caso en particular. Por eso, esto ha generado, a lo largo de la historia, una serie de fallos jurisprudenciales que han determinado cuál es finalmente la tasa judicial correspondiente a este tipo de obligaciones dinerarias. Fíjense ustedes que seguramente los que estuvieron ayer en la clase de Rodríguez Arauco les habrá hablado de la vigencia de la ley de convertibilidad en el año 91. Entonces, paralelamente, con la vigencia de la ley de convertibilidad, sale un fallo de corte en la Suprema Corte de la Nación, YPF con Corrientes, donde en el considerando 36 va a decir, en aquellos años, año 91, YPF con Corrientes, va a decir que para liquidar los intereses del deudor moroso se debe aplicar la tasa pasiva promedio. ¿Y cómo lo fundamenta? Por eso marco el considerando 36 del fallo YPF. Porque el considerando 36 del fallo YPF va a decir, bueno, hay que hacer una distinción, dice la Corte, entre los daños que se presumen y los daños que no se presumen. En la Corte hace una comparación entre el daño que se presume, que dice que es un lucro cesante, lo que se presume es un lucro cesante, es decir, la ganancia que deja de percibir el acreedor porque no tiene ese dinero en el momento que correspondía y que por lo tanto se está perdiendo
la renta que le pagaría el banco si ese acreedor deposita el dinero a 30 días en una caja de ahorro o en un plazo fijo, etc. Entonces, YPF lo que va a decir es, lo que se presume es la ganancia dejada de percibir, que representa un lucro cesante, y que este lucro cesante está determinado por la tasa pasiva. Es decir, la ganancia que el acreedor no puede percibir, o la ganancia de que se pierde el acreedor de percibir por no contar con ese dinero y no poder depositarlo en una caja de ahorro que le genere ese interés. Por otro lado dice, si el acreedor a su vez tenía otras obligaciones, otros compromisos, y por no contar con ese dinero tuvo que ir a un banco y a obtener un préstamo, pagar por ese préstamo una tasa activa, como estuvimos recién explicando, ¿no? La tasa activa, que es la tasa que cobran los bancos por los préstamos, para poder cancelar sus obligaciones con otros acreedores. Entonces, en esos casos, lo que pretende el acreedor es trasladarle ese costo que está pagando, porque si el deudor le hubiera pagado en tiempo oportuno, no necesitaba ir al banco a solicitar un crédito para poder cancelar sus obligaciones, porque contaba con el pago del deudor. El deudor no le pagó en el tiempo oportuno, entonces el acreedor pretende reclamarle al deudor a través de la aplicación de la tasa activa, que es la tasa que él está pagando para poder obtener ese dinero. En YPF se consideró, el fallo de corte del año 91, que el acreedor no había acreditado eficazmente, no había probado que efectivamente había adquirido un préstamo y que había pagado una tasa activa. Y además, la Corte consideró que eso es una consecuencia inmediata del incumplimiento, es decir, una consecuencia, un hecho, una situación que está conectada con un hecho distinto, que es el hecho de tener que recurrir a una entidad financiera a obtener un préstamo para poder cancelar sus compromisos. Entonces, la Corte dice, acá no se acreditó esa consecuencia inmediata. Si se hubiese acreditado, estuviera debidamente probada, quizás se podría aplicarle la tasa activa. Pero como no está acreditada, lo que se va a reconocer y liquidar es el daño que se presume. Que el daño que se presume es la ganancia dejada de percibir, el lucro cesante representado por la tasa pasiva promedio. Este es el fallo YPF que se aplicó durante muchísimos años. Tuvo algunas críticas de la doctrina, diciendo que no tenía por qué relacionar los daños con la tasa de interés, bueno, pero esas fueron cuestiones doctrinarias. Lo cierto es que este fallo se aplicó durante mucho tiempo. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en el fallo Song, Song con Z, digo por si lo leen en alguna bibliografía, también adhirió al fallo YPF que era de nación, y en el año 92 la provincia de Buenos Aires también se sumó a la aplicación de la tasa pasiva promedio para liquidar los intereses moratorios. Ahora bien, pasaron, ustedes saben, han visto ayer la clase de Rodríguez Arauco seguramente, y les han explicado los cambios que a nivel económico, ¿no es cierto?, han alterado todo este tipo de situaciones jurídicas. Y ustedes saben que, bueno, en el año 93, la misma Corte Suprema de la Nación, en el fallo Sudameris, año 93, dice, bueno, a partir de ahora no va a ser más objeto de recurso extraordinario el planteo sobre la aplicación de la tasa de interés, va a quedar librado a los tribunales inferiores determinar cuál es la tasa de interés aplicable de acuerdo a las circunstancias del caso. Esto generó, por supuesto, que distintos tribunales de todo el país, las distintas cámaras de apelaciones, ¿no es cierto?, en donde había cámaras y otros tribunales de primera instancia, tuvieran libertad para decidir, de acuerdo a las características de cada situación, si aplicaban la tasa activa o si aplicaban la tasa pasiva. O sea que ya el deudor no podía, si una cámara le aplicaba la tasa activa, no podía ir
¿no es cierto?, a la Corte para decir, no, me tiene que bajar la tasa porque hay un fallo de Corte que dice que me debe la tasa pasiva, ¿sí? Entonces esto, en realidad, modificó el criterio y hizo que le dio libertad para que los jueces determinaran cuál era la tasa de interés aplicable, lo cual generó gran disparidad a nivel jurisdiccional, ¿no es cierto? Porque, bueno, había tribunales que aplicaban la pasiva, otros la activa, ¿sí? Y en sucesivas jornadas de juristas, jornadas nacionales de derecho civil, se han planteado, obviamente, en su momento la necesidad de que tenían que tomar en algún momento criterios uniformes en este sentido, ¿no? Bien, entonces, fíjense, siguiendo con este caminito, fíjense cómo viene, en el medio hubo muchos fallos, así, sobre todo de la Cámara de Mar del Plata, donde se tomaban distintos criterios respecto de la tasa de interés y demás. Pero bueno, lo importante es que ahora, actualmente, van a ver que, por un lado, tenemos el criterio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde plantea en el fallo Cabrera y Trofe en el año 2016 que la tasa aplicable es la tasa pasiva más alta por depósitos a 30 días en el Banco Provincia. Este es el fallo Cabrera y Trofe, año 2016. No obstante eso, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en un caso que se llama Vera 2018 y Nidera, son dos casos, 2018, ¿sí?, va a resolver un problema relacionado con los intereses moratorios cuando estamos ante una obligación de valor, ¿no? Una obligación de valor que esto se vincula con el artículo 772, donde habla de la cuantificación, cuando la obligación en vez de ser dineraria es de valor. Es decir, dineraria básicamente conceptualmente. Si la prestación desde el momento de la celebración de la obligación es de dar sumas de dinero, es una obligación dineraria. Si el nacimiento de la obligación es un valor, luego hay que cuantificarlo. Por ejemplo, una obligación de daños y perjuicios, ¿sí? Cuando tenemos la necesidad o nace la obligación de indemnizar daños y perjuicios, eso es una obligación de valor. Cuando sabemos que debemos alimentos, por ejemplo, es una obligación de valor. Cuando tenemos que colacionar bienes en una sucesión, sabemos que es una obligación de valor. Entonces esto, en un momento determinado, bueno, hay que transformarlo en dinero para poder hacer las liquidaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, en esta causa, en las causas Vera, del año 2018, y Nidera, del año 2018, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dispuso, en relación a los intereses moratorios, esta leyenda, fíjense. Dispuso que los intereses moratorios de los rubros resarcitorios, cuantificados a valores actuales, debe liquidarse a una tasa pura del 6% anual desde el momento en que se produce cada perjuicio, léase, esto acá hacemos un paréntesis, 1748, el Código Civil y Comercial habla de los intereses resarcitorios, y los intereses resarcitorios, que son los moratorios dentro de la indemnización de daños y perjuicios, dentro de la responsabilidad civil, en los hechos ilícitos, frente a un hecho ilícito, por ejemplo, dice que se deben desde que se produce cada perjuicio objeto de reparación. Eso lo vimos o lo vieron en mora, ¿no? Es decir, la mora en los hechos ilícitos se rige por el 1748, curso de los intereses resarcitorios. Ahí me va a decir, la mora se produce desde que corren, ¿no es cierto?, los intereses desde que se produce cada perjuicio objeto de la cuenta indemnizatoria, es decir, desde que apareció, desde que se generó cada daño. En función de esto, entonces, la Corte va a decir que deben liquidarse los intereses en la obligación de valor a una tasa pura del 6% anual desde el momento en que se produce el perjuicio, tal cual, conforme al 1748, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda. Es decir, ahí, en el artículo 772, que habla de la cuantificación de un valor,
dice, si la deuda consiste en cierto valor, el momento resultante debe referirse al valor real al momento en que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento dado del proceso judicial, esa deuda de valor se va a convertir en una obligación de dar sumas de dinero. Y en el momento de la conversión se va a tener en cuenta el valor real de ese bien dañado. Por eso dice que los intereses moratorios se aplican, el Corte Suprema de la provincia, a una tasa del 6% anual que va desde que se produce el perjuicio hasta el momento de la cuantificación. Y a partir de allí, una vez que la deuda de valor se convirtió en dinero, o sea, fue liquidada, se produce la cuantificación, se aplica la tasa pasiva más alta aplicable a depósitos a 30 días en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, conforme el fallo Cabrera y Trofe del 2016. Eso por un lado, fíjense. Por otro lado, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 2, en la cual integra Roberto Lustonó de la cátedra y Tomás Marino también, que se ha incorporado recientemente a la cátedra, que es auxiliar letrado de esta Cámara, en la causa Melegari con Rizzo, sobre daños y perjuicios, por eso les recomendé la bibliografía, que es el artículo que comenta estos fallos, ¿sí? Para completar la bibliografía, porque las clases están muy bien, ustedes repasan las clases, seguramente antes del parcial o cuando están estudiando vuelven a ver la clase, está perfecto, pero la clase es orientativa, la clase es un repaso, la clase es una explicación, pero en realidad la bibliografía es la que nosotros subimos al campus para que ustedes vean y estudien directamente del material. Entonces, causa del fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 2, esta es del 16 de abril del 2020, por eso le digo, es de este año, 16 de abril del 2020. Melegari con Rizzo, daños y perjuicios. ¿Cuál fue la conclusión en este fallo? Mantener el criterio de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en estas causas anteriores que les dije, Vera y Nidera del 2018. Mantener ese criterio del 6% anual hasta el momento de la cuantificación. Y luego de la cuantificación de la deuda, que pasa a ser sumas de dinero, este fallo cambia el criterio y aplica la tasa activa, que es la tasa activa que se aplica para operaciones en descubierto en cuenta corriente sin acuerdo. Ese es el criterio actual de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata en este tema, en los fallos, la parte jurisprudencial. Por eso este temita que a veces uno dice 768, las partes, y se lo aprende, cuando estamos en el inciso C, donde dice en subsidio por las tasas que fijen según la reglamentación del Banco Central, en realidad nos está remitiendo a todos estos antecedentes jurisprudenciales, porque en realidad son los jueces los que finalmente, y así lo han entendido las jornadas nacionales del 2015, ¿no es cierto?, respecto de la obligación dineraria, que fue la primera jornada que se hizo de derecho civil ya con el nuevo código, ¿no? Donde dice que en realidad, si bien dice, se rige por las tasas que publica el Banco Central, en realidad es el juez el que tiene la atribución de fijar la tasa en función de las tasas existentes. Entonces, por eso estos fallos que yo les digo son los fallos actualizados respecto de esta temática. Por otro lado, tenemos otra cuestión, fíjense, vinculado con este tema de las distintas clases de intereses. Otro temita es lo que se llama el anatocismo, el artículo 770. Esta institución del artículo 770 del anatocismo ya existía en el Código de Vélez. En el Código de Vélez también existía este tema del anatocismo, fue reformado por la ley de convertibilidad en una de sus expresiones en su momento, pero bueno, el anatocismo básicamente significa como regla general que no se deben intereses de los intereses. Esto quiere decir, si una deuda genera intereses,
y estos intereses se suman al capital, que esto a su vez genera nuevos intereses. Entonces, como regla general, se dice que está prohibido el anatocismo, que no se puede, está prohibida la capitalización de intereses, como regla general. No se deben intereses de los intereses, salvo las excepciones previstas, que obviamente en la mayoría de las situaciones estamos dentro de las excepciones. Entonces, es muy raro, es una regla general que en realidad la mayoría de las relaciones jurídicas están encuadradas o ubicadas dentro de los incisos excepcionales. Fíjense, no se deben intereses de los intereses. Esto quiere decir, no se debe la capitalización de los intereses. Excepto que A, una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con la periodicidad no inferior a 6 meses. Antes era de 3, ahora son de 6. Es decir, primero lo que dice, salvo acuerdo de partes, donde las partes pactaron o acordaron que ante el vencimiento de capital e intereses, estos se acumulaban al capital y generaban nuevos intereses. B, la obligación se demanda judicialmente, en este caso, la acumulación opera desde el momento de la notificación de la demanda. C, la obligación se liquide judicialmente, ¿sí? Y en este caso la capitalización se produce desde que el juez, una vez que liquida capital, intereses y todos los rubros, manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en el cumplimiento de la sentencia. El deudor es moroso en pagar, en cumplir con la sentencia. En ese caso va a generar nuevos intereses y esos intereses se van a sumar al capital. Por eso dice, el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Esta excepción también estaba en el Código de Deberes. Y después agrega otras disposiciones legales que prevean la acumulación, ¿no? Por si hay alguna disposición particular o legal o que surja que está permitido, que permite o que regule esta acumulación de los intereses. Debido a esta situación, fíjense a estos 3 artículos vinculados con intereses compensatorios, intereses moratorios, intereses punitivos, ¿no? En base a las distintas clases de intereses, y a su vez la institución del anatocismo, el 771 regula las facultades de los jueces, en tema tasa de interés. Es decir, cuál es el rol de los jueces frente a conflictos que pueden presentarse frente a una exorbitante tasa de interés que puede motivar la nulidad de una cláusula abusiva, ¿sí? En función del 37 del consumidor, por ejemplo, o considerarse realmente usuraria. Entonces el artículo 771 va a decir, los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de los intereses, es decir, acá vamos a dividir en 2 cuestiones. Dice, los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada quiere decir cuando, por acuerdo de partes, se observa que es una tasa exorbitante, ¿no? A intereses límite, a intereses convencionales. O el resultado que provoque la capitalización de intereses. Por ejemplo, en los casos donde está permitido el anatocismo, en los casos que entran en las excepciones, se evidencia, ¿no es cierto?, un exceso. Dice, excede sin justificación y desproporcionadamente el costo del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguidos estos pueden ser repetidos. Es decir, si un juez considera que una tasa pactada o la acumulación de los intereses debido al anatocismo ha sido exorbitante, entonces puede proceder a reducirlo judicialmente. Incluso parte de la doctrina dice no solamente a petición de parte, sino algunos doctrinarios, entre ellos Pizarro, dice que aún de oficio, si el juez lo advierte, ¿no? Pero bueno, esto significa que lo que haya, si el juez procede a la reducción, lo que se haya pagado en exceso, bueno, se hace una nueva liquidación, si sobra va a poder recuperar
lo pagado, por eso dice, se repite, y si no, se imputa al capital adeudado o que esté adeudado, al capital que quede pendiente, que no se haya pagado todavía, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso dice, se imputan a la deuda de capital. Fíjense que esto del costo medio del dinero para deudores y acreedores tiene que ver también, en una ocasión, en un fallo, dentro de esta reseña de fallos, ¿no es cierto?, vinculados con la tasa de interés, hubo un fallo que salió de acá de Mar del Plata, donde los jueces ponían límites, ¿no es cierto?, un tope a los intereses convencionales. Entonces, en uno era una ejecución hipotecaria y habían bajado la tasa que en ese momento era el 24% anual, la habían bajado al 18%, y los fundamentos que había dado el tribunal en esa causa era que si un sujeto iba al banco en ese momento y solicitaba un crédito hipotecario, la tasa que se pagaba por ese crédito era infinitamente menor a ese 24% que se estaba cobrando. Entonces, en ese momento se conseguían créditos hipotecarios a una tasa, esto era del año 2000 más o menos, a una tasa del 10 o 12% anual, por ejemplo, y en ese caso se estaba pagando una tasa del 24%. Entonces, bueno, en función de las circunstancias del caso y demás, en ese fallo, en esa ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que era una garantía hipotecaria, porque también al momento de fijar la tasa no es lo mismo determinar una tasa de interés cuando se otorga un préstamo que está respaldado por una garantía hipotecaria o que tiene una fianza personal, a un préstamo sola firma. Ustedes esto lo han visto, lo ven en la vida cotidiana. Si ustedes van a un banco y dicen, a ver, quiero un préstamo, bueno, por ahí un préstamo personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el banco le va a decir, bueno, mira, sola firma tiene este préstamo preacordado, ¿no?, que es lo que habitualmente hay hoy en el mercado. Y es de tantos pesos y esa sola firma, no le piden nada. Pero si uno dice, no, a mí este préstamo preacordado no me alcanza, yo necesito mucho más dinero, necesito tantos pesos. Bueno, no, en ese caso usted me tendría que traer una garantía hipotecaria o tendría que traerme un fiador, una garantía personal que acredite determinada ganancia mensual, etc. Entonces, no es lo mismo la tasa de interés que se fija cuando se otorga un préstamo sola firma que la tasa de interés que se fija cuando ese préstamo está respaldado por una hipoteca, por un inmueble como garantía hipotecaria, o una garantía prendaria, o una garantía personal importante. Entonces, por eso, obviamente, esas tasas que tienen un respaldo son menores, porque el riesgo de incobrabilidad es menor. Y en el caso de la garantía hipotecaria, prácticamente no existe un riesgo de incobrabilidad, porque sí, siempre va a estar la posibilidad de ejecutar ese bien que se otorgó en garantía para el crédito. Entonces, en función de estas variables y de estas circunstancias, es que muchas veces los jueces van a disminuir cuando las consideren exorbitantes, porque va a tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? En cada circunstancia. Por eso todo esto depende, estas son reglas generales, todo depende de la circunstancia del caso. Hay algunos fallos que por su relevancia, como los que le acabo de comentar, del 2016, del 2018, son fallos que han sentado jurisprudencia, ¿no? Pero por eso les digo que esto todo depende de la circunstancia del caso. Bueno, esto es en cuanto entonces a ver si hay alguna otra cosita que les quería comentar. Respecto de, por ejemplo, de las obligaciones de intereses, por ejemplo, las jornadas de derecho civil, que también en alguna parte del programa dice conclusiones de las jornadas nacionales de derecho civil 2015. Bueno, vamos a ir a la parte correspondiente a las obligaciones dinerarias, especialmente a la parte correspondiente a obligaciones de valor. Vamos a ir, acá tenemos la comisión, el despacho de la comisión es obligaciones de dar sumas de dinero de curso legal, obligaciones de dar moneda extranjera, obligaciones de valor. Entonces, el despacho en relación a las obligaciones de valor del artículo 772, que ya les explicaba, ¿no?, cuando se tratan de obligaciones que no son desde su origen
de dar sumas de dinero, sino que la obligación es de dar daños y perjuicios, ¿no es cierto?, de indemnizar daños y perjuicios, que hay una determinación posterior, una cuantificación posterior. Entonces las jornadas del 2015 dice, en cuanto a las obligaciones de valor, los despachos de esa doctrina, de la doctrina unánime, dice el régimen previsto en el artículo 772 del Código Civil y Comercial para las obligaciones de valor implica determinar qué obligaciones quedan comprendidas en esta categoría. Esto es importante, es una recomendación, o sea, poder clasificar y individualizar cuáles son las de valor. Esto para facilitar, ¿verdad? En qué tipo de obligación, frente a qué tipo de obligación estamos. Después tienen el otro despacho. Debe encuadrarse como obligaciones de valor las indemnizaciones de daños. La obligación de alimentos, acá tienen los ejemplos, ¿no? La deuda por medianería, el valor colacionable, en el caso de la sucesión. Este es el despacho de la mayoría. También deben encuadrarse las obligaciones de valor, aquellas en las cuales las partes han diferido la determinación del precio para una etapa posterior a su nacimiento, el nacimiento de la obligación. Entonces, en aquellas obligaciones determinables, ¿no? Vieron que en la parte primera del código de esta unidad habla de, y del artículo, habla de prestación determinable. Bueno, acá hay algunos autores que en minoría dicen que también debe considerarse de valor cuando está sujeto a una etapa posterior. Otro despacho unánime es, el momento para la cuantificación de la deuda de valor será determinado por las partes en el contrato o en la sentencia en el caso de deudas judiciales, como es el caso de la Cámara de Mar del Plata, que yo les comenté, del fallo del 2020, y del fallo de la Suprema Corte, donde dice a partir del momento en que se liquida esos daños y perjuicios. Al cuantificarse, otro despacho unánime, al cuantificarse la deuda de valor, se le aplican las disposiciones de las obligaciones de dar sumas de dinero. Entonces, fíjense que estos son los despachos respecto de deudas de valor. Respecto de intereses, la doctrina, la conclusión de las jornadas nacionales que trataron este tema, dice por unanimidad, los intereses compensatorios no se presumen, salvo en los contratos en los que se los reconoce, como mutuo o bancarios. Ahí, ¿eso qué quiere decir? Conforme al artículo que estuvimos viendo, como regla general, no se deben intereses compensatorios o lucrativos, salvo que surjan de la ley o en los contratos, por eso dice, salvo convención de partes, o que surjan de la ley. Cuando dice, cuando se los reconoce como mutuo o contratos bancarios, ahí el mismo código, con esos artículos que yo les nombré, hace referencia a que se deben intereses. Que es, obviamente, en los casos que la ley lo impone. Deben reconocerse intereses compensatorios al representante voluntario, o sea, al mandatario, por las sumas adelantadas para su gestión. Este es en el caso de los llamados intereses retributivos, como dijimos al comienzo de la clase, en el caso de pago por terceros. Respecto de los intereses moratorios, despacho unánime también de la mayoría, despacho de la mayoría de esta comisión, 768 inciso C, dice, no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central sirven como pauta que podrá ser utilizada por el juez en esta tarea. Esta es el despacho de la mayoría. Después hay otro despacho que dice, es necesario que al determinar la tasa de interés moratoria se fije aquella que aliente el cumplimiento en tiempo propio por el deudor. Y este es un despacho unánime. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un pequeño comentario, ¿no? Y esto se vincula con el fallo Sudameris en su momento, el fallo del 93 de la Corte, que les comenté hoy. Acá dice, es necesario que al determinar la tasa de interés moratoria se fije aquella que aliente al cumplimiento en tiempo propio por el deudor, en el tiempo oportuno. Esto implica que las tasas, cuando se fijan en forma convencional, tengan una función compulsiva, es decir, sirvan para decir,
para que el deudor diga, no, a mí me conviene pagar, no me conviene no pagar y entrar en morosidad para luego servirme de una tasa baja y pagar dentro de mucho tiempo a una tasa de interés baja. Ese era el conflicto que había generado la aplicación del fallo YPF. Como se aplicaba la tasa pasiva promedio y la tasa pasiva promedio era muy baja, claro, hubo un aumento de litigiosidad, ¿sí? Y un corte de cadena de pago, porque los deudores decían, no, ¿para qué voy a pagar si total después la corte me va a liquidar a tasa pasiva promedio, que es muy baja? Lo pago dentro de varios años cuando termine el juicio y mientras tanto no pago. Entonces eso generaba, por supuesto, mucha irregularidad, y se cortaba la cadena de pagos y muchos conflictos a nivel de relaciones jurídicas económicas. Por eso fue que la misma Corte, viendo esa situación, en el año 93, en el Banco Sudamericano, por el fallo Banco Sudamericano, dijo, no, ahora no va a ser más objeto de recurso extraordinario la cuestión de la tasa de interés, la Corte no va a resolver más esa situación y queda librado a los tribunales inferiores determinar cuál es la tasa aplicable, si corresponde la activa o si corresponde la pasiva. Esto a nivel judicial. Entonces acá lo que se está recomendando, la doctrina, es que cuando se fijan tasas importantes para que el deudor diga, no, yo voy a pagar, no voy a especular no cumpliendo con la prestación, porque total a mí me conviene dentro de varios años con la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo y lo que fuere, pagar una tasa de interés baja, ¿no? Entonces, también es interesante ver en estas cuestiones de obligaciones dinerarias y obligaciones de valor y demás, que seguramente lo vieron con Rodríguez Arauco, esa diferencia, ¿no es cierto?, entre actualización y interés, ¿no es cierto? La actualización, cuando se aplica que tiene que ver con las cláusulas estabilizadoras y todo este tema que seguro ha hecho referencia Gerardo, tienen que ver con mantener el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, ¿para qué se aplica una cláusula estabilizadora? Se aplica sobre una obligación de resumen de dinero. Se aplica para que cuando el acreedor reciba ese dinero, pueda adquirir los mismos bienes y servicios que adquiría al momento de contraerse la obligación. Entonces, eso se vincula con la actualización, y la actualización tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo. Recuperar el poder adquisitivo, ¿sí?, a través de métodos de actualización. Mientras que, por otro lado, los intereses moratorios lo que va a aplicar va a ser por el retardo en el cumplimiento. Los intereses se aplican en función del retardo en el cumplimiento. Fíjense ustedes en la última ley, en la ley de alquileres, que se aprobó hace poquito, ¿sí? Bueno, en la ley de alquileres prevé un mecanismo de actualización, y dice una actualización a nivel anual con una fórmula compuesta por un par de variables de índices, precios al consumidor e índices de variación del salario estatal. Entonces, ese compuesto de ambos índices va a surgir un índice del cual los alquileres se van a actualizar por ese índice. Entonces, ahí tenemos claramente un sistema de actualización, ¿no?, de aplicación. Algunos dicen que como algunos artículos de la ley de convertibilidad tradicional, histórica, no se han derogado, estos entraría dentro de las excepciones, porque obviamente convivió en un momento determinado de la historia argentina la ley de convertibilidad, luego sale la ley de emergencia económica especificando, luego sale la ley del SER, el coeficiente de estabilización de referencia para las deudas especificadas, y ahora, bueno, tenemos esta ley que permite este medio de actualización a través de estos índices. Entonces esto hace que empecemos a ver que si no se derogan esos artículos que estaba donde surgía de la ley de convertibilidad, que estaba prohibido todo procedimiento de repotenciación de deudas o todo procedimiento de actualización, todo método de actualización, que estaban prohibida la utilización de las cláusulas estabilizadoras debido a la implementación de un nominalismo absoluto, bueno, hace que todo lo que tiene que ver con la ley del SER, el coeficiente de estabilización de referencia, el coeficiente de variación de salario, que fueron aplicados y son aplicados para los créditos que fueron especificados por la ley de emergencia económica, y ahora, en el marco del contrato de los alquileres, tenemos este método de actualización legal,
bueno, entrarían dentro de excepciones a este tipo de situaciones o de prohibición de la actualización, ¿no? Así que bueno, por ahora entonces lo dejamos acá. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, por supuesto, van a continuar con Itinerarias, la clase de Gerardo, que imagino que terminará redondeando los conceptos básicos para poder comprender esto. Yo les recomiendo que lean la bibliografía que se sube al campus con relación a esto para que lo puedan entender bien y puedan comprender exactamente toda la aplicación de toda esta cuestión de los intereses. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta. Sí, discúlpeme, doctora, una preguntita. ¿Las conclusiones de las jornadas las van a subir al campus? Mira, lo que pasa es que no la tengo en PDF. Así que yo las busco por internet. puede ser que esté en internet. A lo mejor están. Fíjate si pones Jornadas Nacionales de Derechos Civiles, esto es del año 2015, porque Claro, también van a porque aparecer las del 2017, pero estas son las del 2015 donde se trató Sí, de porque Itinerarias. el año pasado las conseguí, 2015, ok. Ah, Muchas entonces debe gracias. estar Sí, deben porque estar todavía. en civil, sí, estuvimos buscando. También Bueno, la usan, gracias. claro. Claro. Bueno, Gracias. perfecto. Bueno, chicos, entonces, que sigan, que tengan una buena tarde, que sigan estudiando, y que les vaya muy bien en el parcial. Mucha suerte para todos. Hasta luego. Hasta luego, Adiós, gracias. gracias.